Hola a todos, somos el equipo número 5 y pues estamos compuestos por Abraham Millán, Ayari Samantha, Arce Patricio, Adrián, Bernal Bello Serafín, Bonilla Suastegui, Alejandro y Marcela Evangelista Joana. Nuestro tema es nefropatía diabética. Definición. Esta es una complicación grave relacionada con los riñones de la diabetes tipo 1 y tipo 2. También se le llama enfermedad renal diabética. Aproximadamente el 25% de las personas con diabetes sufren de enfermedad renal con el paso del tiempo. La nefropatía diabética afecta la capacidad de los riñones para realizar su trabajo habitual de eliminar lo que son los productos de desecho y el exceso de líquidos del cuerpo. En cuanto a su etiología, esta es causada por las lesiones de los vasos sanguíneos pequeños de los riñones. Esto puede causar lo que es insuficiencia renal y al final la muerte. En los países desarrollados, esta es una causa importante de lo que es la diálisis y los trasplantes renales. Dentro de la historia natural, en la evolución global de la nefropatía diabética, se describen clásicamente 5 etapas o 5 estadios. La primera va a corresponder en la fase inicial de la enfermedad, en donde un 40% de los pacientes se encuentran aumentados del volumen renal, acompañado en un 25 a 30% de los casos con un aumento de la filtración glomerular, que prácticamente nos da la hiperfiltración. En la segunda etapa o etapa silenciosa, esta va a ocurrir entre 2 o 5 años de evolución a la diabetes. En ella existe un aumento moderado de la filtración glomerular y albuminuria transitoria en relación con el mal control metabólico o con el ejercicio físico. Respecto a la etapa 3, se sabe que después de 10 a 20 años de evolución de la diabetes, 30 a 40% de los pacientes entran a esta etapa, siendo excepcionalmente raro que produzcan antes de los 5 años de evolución. Queda definida por la presencia de albuminuria en rango de 20 a 200 miligramos por minuto o en lo menos de 3 muestras de orina analizadas en un lapso de 6 meses, para contrarrestar el hecho de que inicialmente la albuminuria pueda presentar una variabilidad hasta del 40%. En la etapa 4 se define por la aparición de proteinuria persistente en cifras mayores de 200 miligramos por minuto o de 250 miligramos cada 24 horas en ausencia de alguna infección urinaria, otras nefropatías o insuficiencia cardíacas asociadas prácticamente siempre a retinopatías e hipertensión arterial. Y finalmente la etapa 5 va a corresponder a la fase de insuficiencia renal crónica terminal, en la que la diálisis y el trasplante renal son necesarios. Dentro de la fisiopatología, en la actualidad no hay duda de la relación existente entre la hiperglicemia y las complicaciones microvasculares de la diabetes mellitus. Sin embargo, los mecanismos a través de los cuales se produce daño renal no están del todo aclarados. Hasta el momento se han propuesto una serie de factores metabólicos, hemodinámicos y genéticos que van a participar en la génesis de la nefropatía diabética, las cuales las vamos a analizar a continuación. En el factor metabólico vamos a tener la glicosilación no enzimática de proteínas, que es uno de los mecanismos involucrados en los eventos iniciales de la nefropatía diabética, la cual se va a referir a la reacción que se produce entre la región aminoterminal de proteínas con la glucosa, que va a dar origen a 2 tipos de productos, los pirroles, productos iniciales de la glicosilación, y los imidazoles, productos finales de ella, y que tienen en común ser químicamente irreversibles. Estos últimos se encuentran aumentados en la hiperglicemia mantenida y son los que producen alteraciones estructurales y funcionales en el glomérulo. Su acción se produciría a nivel de la matriz extracelular, sobre los vasos sanguíneos y también sobre la membrana celular. Otras vías metabólicas propuestas en la patogenia de la nefropatía diabética son las del sorbitol y las del mioinositol.
La hiperglicemia produce un aumento de la actividad de las aldosas reductasas y bloqueo parcial del sorbitol deshidrogenasa, llevando a la acumulación del sorbitol y disminuyendo la captación celular del mioinositol. La hiperglicemia se ve aumentada a la producción del óxido nítrico, un importante vasodilatador a nivel renal que ha sido señalado como uno de los responsables de la hiperfiltración de la nefropatía diabética. Actuaría además facilitando la acción del factor de relajación endotelial. En el factor genético, el que la nefropatía diabética afecte solo un tercio de los pacientes portadores de la enfermedad, con una incidencia máxima entre 10 y 20 años de evolución de la diabetes, así como también el que algunos pacientes con muchos años de evolución y mal control metabólico no desarrollen nunca la nefropatía diabética, apoyan fuertemente la existencia de factores predisponentes. Dentro de la existencia de estos factores son antecedentes familiares o personales, se consideran como predisponentes la hipertensión arterial, la enfermedad cardiovascular y la hiperlipidemia. La identidad de los factores genéticos no está del todo aclarada. Se han realizado estudios del gen que codifica la enzima convertidora de angiotensina 1 y 2, que muestra una variación significativa en el riesgo de desarrollar nefropatía diabética según los distintos halotipos en el locus de dicha enzima. Y finalmente, en los factores hemodinámicos, la filtración glomerular se encuentra aumentada en un 20 a un 40% de los pacientes con diabetes mellitus tipo 1. Finalmente, los factores hemodinámicos. La filtración glomerular se encuentra aumentada en un 20 a un 40% de los pacientes con diabetes tipo 1. Además de los factores metabólicos ya mencionados, esta hiperfiltración dependerá del aumento observado en el flujo plasmático renal, que equivale de un 9 a un 14%, del aumento del gradiente de presión transglomerular originada en cambios no proporcionales en el grado de dilatación de las arteriolas aferentes y eferentes del glomérulo, y que el coeficiente de ultrafiltración glomerular, que a su vez depende de la superficie de filtración, que se encuentra aumentada en relación con el aumento del tamaño renal que se va a observar en un 40% de estos enfermos. Continuando con el cuadro clínico, vamos a tener que un paciente con nefropatía diabética va a presentar proteinuria, edema de pies y tobillos, polaquiuria, confusión, dificultad para concentrarse, anorexia, náuseas y vómitos, prurito constante, fatiga, entre otros. Continuando con el tema, veremos la exploración física de los riñones. Esto claro en relación con la nefropatía diabética. Tenemos que principalmente utilizaremos la palpación y la percusión. Esto con la finalidad de analizar algunas manifestaciones clínicas que se van a presentar en esta enfermedad. Un ejemplo de esto sería que en la palpación vamos a encontrar pues a los riñones aumentados de tamaño. Esto va a ser muy característico del estadio 1 o fase precoz de la evolución de la nefropatía diabética. O también nos pueden referir dolor al momento de hacer la percusión. ¿Esto por qué? Esto puede deberse pues a otras manifestaciones clínicas de pues, la diabetes mellitus, como lo puede ser las infecciones urinarias, pielonefritis o bien necrosis papilar. Bueno, ahora cómo haremos una correcta palpación de los riñones. Iniciando con el riñón izquierdo, pues le pediremos al paciente que se ponga en decúbito supino, con las manos extendidas y pues la cabeza y la nuca relajada en una almohada. Nos colocaremos del lado del riñón, en este caso del lado izquierdo del paciente, y bien colocaremos nuestra mano derecha detrás del paciente, justo por debajo y en paralelo a la 12ª costilla. Con la yema de los dedos rozaremos el ángulo costovertebral. Levantaremos y trataremos de desplazar el riñón en sentido anterior. También vamos a colocar suavemente la mano izquierda en el cuadrante superior izquierdo, lateral y paralelo al músculo recto. Vamos a pedirle al paciente que realice una inspiración muy profunda y en el momento de máxima inspiración presionaremos con la mano izquierda con firmeza y en profundidad en el cuadrante superior izquierdo, justo por debajo del reborde costal. Trataremos de agarrar el riñón con las dos manos y vamos a pedirle al paciente que expire y luego deje de respirar un momento.
Si se logra palpar el riñón, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos describir su tamaño, su contorno y pues si nos refiere posible dolor a la palpación. Ahora bien, para la palpación del riñón derecho, pues nos colocaremos nuevamente del lado del riñón. En este caso nos desplazaremos al lado derecho del paciente. Y con nuestra mano izquierda levantaremos al paciente desde atrás. Igualmente la colocaremos en paralelo a la 12ª costilla. Y con la mano derecha palparemos con profundidad en el cuadrante superior derecho. Repetiremos el mismo procedimiento pues con el que palpamos el riñón izquierdo. Es importante saber que pues el riñón derecho normalmente lo podremos palpar sobre todo en los pacientes delgados y con los músculos abdominales relajados. Va a resultar un poco doloroso para ellos. A veces el riñón derecho ocupa una posición más anterior y debe diferenciarse del hígado. El borde del hígado sí se puede palpar, solo que suele ser más agudo y se extiende más en sentido medial y lateral. Y no puede agarrarse, a diferencia del riñón. Ahora bien, para ver la percusión de los riñones, tenemos que estar atentos si el paciente nos advierte dolor durante la exploración del abdomen. Si es así, vamos a pedirle al paciente que se siente y vamos a comprobar cada ángulo costovertebral. Recordemos que el ángulo costovertebral lo encontraremos pues a la altura de la 12ª costilla. Ahora bien, normalmente con la presión de las yemas de los dedos puede bastar para desencadenar dolor. Si no es así, de lo contrario deberemos usar la puño-compresión, en la cual se colocará la región palmar de los metacarpianos en el ángulo costovertebral y golpearemos con el borde cubital del puño. Aplicaremos la fuerza suficiente para producir un golpe ruidoso o sordo pero indoloro. Métodos de diagnóstico de la nefropatía diabética. Los métodos sensibles de radioinmunoensayo son los que se encargan de permitir la detección de concentraciones de microgramos de albúmina urinaria. Los análisis de orina se tienen que hacer recolecciones en 24 horas y estos, además de ser inconvenientes para el paciente, también muestran una amplia variabilidad en la excreción de la albúmina, ya que diferentes factores como lo es la postura erguida sostenida, las proteínas dietéticas y el ejercicio tienden a aumentar las tasas de excreción de albúmina. Es por eso que se dice que es preferible analizar la proporción albúmina-creatinina en una muestra aislada de orina, que se le debe de indicar al paciente que se debe de tomar temprano en la mañana justo al momento de despertar. En las muestras de orina aisladas lo que se encuentra, las que se toman a la primera hora de la mañana, se encuentra una proporción de albúmina contra una de creatinina. Bueno, hablando del diagnóstico diferencial, el diagnóstico diferencial se debe hacer con otras patologías que se presentan con glomerulosclerosis nodulares en que hay depósito de distintas sustancias como lo es la amiloidosis, que es la acumulación de proteína amiloide en lo que son los riñones, el hígado y otros órganos. Otro sería la enfermedad por cadenas livianas, que esta es una enfermedad sistemática caracterizada por el depósito, como lo dice el nombre, de cadenas livianas de inmunoglobulinas en varios órganos, uno de ellos es los riñones. Y también enfermedades de depósito glomerular, como lo es la glomerulonefritis fibrilar. Tratamiento de la nefropatía diabética. Bueno, como primer punto en el tratamiento, deberemos llevar un control de la proteinuria y la hipertensión arterial. La reducción de la proteinuria va a ser el factor más efectivo para reducir la progresión de la enfermedad. Todos los antihipertensivos nos van a ser útiles, porque al reducir la presión arterial van a disminuir la hipertensión intraglomerular y la proteinuria, y van a mejorar la supervivencia renal. Sin embargo, los que actúan dilatando la arteriola eferente, como lo son los inhibidores de la enzima de conversión y los antagonistas de los receptores de la angiotensina 2, van a ser los más efectivos, ya que se van a asociar al control de la tensión arterial sistémica, a una mayor disminución de la presión intraglomerular y la proteinuria. Bueno, como segundo punto, va a ser crítico que llevemos un control metabólico adecuado de la diabetes. ¿Esto para qué? Para prevenir la progresión de la afectación reno-retiniana. También va a ser importante el adecuado control de la tensión arterial y las cifras de la glucemia.
También se deben considerar tratar todos los aspectos de riesgo cardiovascular como estatinas, actividad física, reducción de peso, dietas hiponatrémicas e hipoproteicas. Bueno, hablando de pronósticos, se dice que es bueno para los pacientes que se tratan y se controlan en forma meticulosa, pues la aplicación de las medidas farmacológicas nos han permitido mejorar el control de la diabetes y la hipertensión, a lo que sí nos da más eficacia en el enlentecimiento de la progresión de la nefropatía diabética. Sin embargo, a veces los cuidados son difíciles en la práctica y los pacientes pierden lentamente su función renal. Incluso en una prehipertensión o una hipertensión de grado 1 nos pueden acelerar la lesión. Cuando se presenta una diabetes mellitus de tipo 1, se estima una mortalidad 40 veces superior respecto a diabéticos sin nefropatía, cuya mortalidad es solo 2 veces superior a la de la población normal. Ahora, cuando hay presencia de diabetes de tipo 2, la mortalidad es muy alta, debido fundamentalmente a las complicaciones cardiovasculares, especialmente cuando la nefropatía diabética evoluciona a insuficiencia renal terminal. Tienen una supervivencia acumulada entre los 5 años del 6 y 27% según la serie presentada. En el caso de presencias de enfermedades ateroscleróticas como el accidente cerebrovascular o un infarto de miocardio, nos van a predecir un aumento de la mortalidad. Hablando de estudios clínicos, también la microalbuminuria ha demostrado ser un potente factor de predicción de la mortalidad y morbilidad. Este estudio predice también bastante lo que es la enfermedad de nefropatía diabética. Tienen su predicción de mortalidad y morbilidad por causa vascular, como lo mencioné anteriormente, el infarto del miocardio o bien un accidente vascular cerebral. La proteinuria también, cuanto mayor sea, tiene menor posibilidad de supervivencia. Cuando se presentan casos de insuficiencia renal, los avances que se producen fundamentalmente deben de terminar en un trasplante renal, lo que ayuda a los pacientes a tener muchos años de independencia en caso de sistemas de diálisis y van a tener una menor tasa de rechazos gracias a los nuevos fármacos inmunosupresores. Bueno, continuamos con la presentación de un caso clínico. Esta es una paciente femenina de 62 años, casada, de tez blanca, brasileña, ama de casa y con 3 hijos. Deriva al servicio ambulatorio de nefrología a comienzos del 2019 por presentar alteración de los niveles de creatinina. Tiene historial de diabetes mellitus e hipertensión arterial sistólica de hace 10 años, con un diagnóstico de hipotiroidismo hace 5. Negó historia de angina o infarto agudo del miocardio previo. En sus antecedentes familiares presenta un hermano con diabetes mellitus, una madre que falleció por accidente cerebrovascular a los 60 años y un padre que falleció por cáncer de próstata a los 75. En toxicología niega tabaquismo y alcoholismo. Presenta disnea a grandes esfuerzos y dificultad visual. De medicamentos tiene indicados lo que es el enalapril, metformina, glibenclamida, la hidroclorotiazida y la simvastatina. A su examen físico refiere palidez de piel y mucosas, se encuentra hidratada y sin presentar ictericia. A nivel de cabeza y cuello, solamente encontramos pupilas amauróticas. Su presión arterial resultó de 190/100. Tiene una frecuencia cardíaca de 68 latidos por minuto y en el índice de masa corporal resultó de 25.6. Presenta edema pretibial y retinopatía proliferativa. En sus datos de laboratorio refiere valores de creatinina de 1.4, urea de 80, calcio total de 9.7, colesterol total de 192, tiene potasio de 5.1, una glucemia de ayuno de 196, una hemoglobina glicosilada de 9.6, del que vamos a hablar más adelante, y en sus estudios de la hormona paratiroidea refirió de 80, hemoglobina de 11.7, y en su relación de la proteína creatinina de 2.1.
según la muestra aislada. En el ultrasonido de vías urinarias, en el riñón derecho resultó con 12.9 por 6.5 por 7.2 y en el izquierdo 11.2 por 6.1 por 6.2. Analizando la función físico-química de la orina, se encuentra un volumen de 20 mililitros con color amarillo citrino. Tenemos a la microscopía del sedimento, células epiteliales, mucosidad y hematíes, que refieren de ser 3 por campo. Bilirrubina negativa, urobilinógeno normal, nitrito negativo y leucocitos de 9000 células por mililitro. Tiene una densidad de 1.010, un pH de 6.1, una glucosa presente y proteínas de 150 miligramos sobre decilitros. En la sangre se encuentran 8000 células por mililitros. Y en la microscopía se encuentran leucocitos, 4 células por campo, bacterias, levaduras y tricomonas. Ok, bueno, respecto al caso clínico que acabamos de ver, podemos responder 4 importantes preguntas para hacer más conocimiento acerca del tema. Primeramente, en relación a los exámenes de laboratorio, el valor de la interpretación de la hemoglobina glicosilada en la enfermedad renal crónica debería ser del 7%. Nuestra paciente presentó un 9.6, entonces los resultados no están dentro de la meta recomendada. Cuando se trabaja con hemoglobina glicosilada en pacientes renales crónicos, hay algunos factores debido al ambiente urémico que nos pueden causar aumentos falsos. Y esto se da según también el método que se utilice. Podemos tenerlos, por ejemplo, en una acidosis, en la hipertrigliceridemia, o bien obtener resultados negativos en todo lo que pueda reducir la vida media de los hematíes, como lo son las transfusiones sanguíneas o el uso de la eritropoyetina. Ahora, con relación al examen de albuminuria en pacientes diabéticos, la relación albúmina-creatinina en muestra aislada de orina es el examen adecuado del screening. Este es un marcador de disfunción endotelial, pero sus niveles se relacionan altamente con la mortalidad, aunque también la albuminuria se puede elevar en diferentes ocasiones, ya sea por un descontrol glucémico o la hipertensión arterial. Nuestra paciente pues refirió lo que es una presión arterial elevada y su control glucémico no se encontraba dentro de los parámetros normales. Con respecto al manejo de la hipertensión arterial sistólica, ¿cuál sería la conducta más adecuada? Se puede añadir un bloqueador de canal de calcio, de preferencia, aunque sea controversia, un dihidropiridínico. Esto es un diurético de asa y se le puede indicar a causa del edema que presentaba. Estos medicamentos no suelen asociarse antagonistas del receptor de angiotensina 2 al inhibidor de enzima convertidora por agravamiento de desenlaces renales y cardiovasculares. El tratamiento de la hipertensión arterial debe incluir fármacos que demuestren la reducción en la mortalidad cardiovascular, tanto inhibidores de la enzima como antagonistas receptores diuréticos, tiazidínicos o bloqueadores del calcio dihidropiridínico. Y por último, ¿cuál es el objetivo de la presión arterial sistólica recomendado para que se verifique una disminución en la progresión de la nefropatía diabética? Debe de ser de menor de 140/90. Pues se dice que la mayoría de los pacientes con diabetes e hipertensión deben tratarse por una presión sistólica menor que 140 y diastólica menor que 90. En lo que es una presión de 130/80 todavía puede ser apropiado para estos individuos en riesgo cardiovascular elevado. Y pues obviamente por lo descrito de esta paciente no sería recomendable, pues tiene muchas comorbilidades.